¿Por tu cuenta dices eso o te lo han dicho otros de mí? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En realidad, la humanidad ha venido construyendo sobre bases erróneas. En concreto, no ha podido alcanzar la madurez de los tiempos por la sencilla razón de que ese siempre querer conservarse en pañales es lo que la atormenta. La humanidad lo que quiere crear para sí son ídolos. La humanidad lo que quiere crear para sí es un Dios terrenal, hacerse grande y hacerse inmensa en un inmenso universo y no salir de ahí. No acordarse de la obra de Dios, si preciso fuera. Porque a la humanidad lo que le sabe mal, precisamente, es que provenga de Dios, y lo que le sabe peor, aún más, es que vaya a parar otra vez a Dios. Pero es que cuando vaya a parar a Dios otra vez, se va a dar cuenta de sus propios actos y no habrá quien la juzgue, porque ya la humanidad en sí, por sus mismos actos, se habrá juzgado. Ahora bien, esto en el caso es precisamente cuando se dé Dios cuenta de la injusticia que ha sabido cometer la humanidad siempre, es cuando en realidad podrá tomar cartas sobre el asunto. Entonces, en realidad se buscarán esos ministros para que puedan en concreto salvar el mundo de Dios. Esto es muy importante porque en realidad lo que considera siempre la humanidad es que puede avanzar mucho en la ciencia, que puede avanzar mucho en sus creatividades y que en concreto no necesita de Dios, que puede prescindir de Dios. Pero lo que no sabe en concreto la humanidad es eso, que Dios existe para sí y Dios existe para que ella se dé cuenta de que su poder está por encima de la propia humanidad. Así que la humanidad, por más que llegue a abarcar el universo entero, la casa de Dios, no es precisamente los bienes materiales que en ese mismo universo entero se ven, sino precisamente lo importante de esa casa es que son bienes espirituales los que allí se cosechan, que son bienes espirituales los que allí florecen. Así que no es importante dar nuestra vida a los cerdos, porque en ese caso nos daríamos cuenta de que los cerdos rechazarían la carne, por la sencilla razón de que no es una carne que, más que todo, a ellos les parece que no tiene el barro suficiente como para poderlo saborear con buena firmeza. Y es que en concreto, por eso las bases de la humanidad siempre se rompen, y por eso en concreto las bases de las instituciones siempre se rompen. Por la sencilla razón de que la humanidad no sabe edificar sobre roca, sino que edifica sobre arena. Siempre edifica en cosas vanas y superfluas de su existencia. Siempre edifica en esos afanes diarios, en esos afanes terrenales de ver que al final no alcance para entrar el piso. Y esas son las cosas que preocupan a la humanidad. Sin embargo, no preocupa el que al final yo tenga suficiente cosecha en mi granero como para poder rendirle cuentas a Dios. En realidad, la humanidad en sí no sabe administrarse a sí misma. Las cosas que ahora se dan a la humanidad, esas son las cosas que debe saber rechazar, pero la humanidad no quiere aceptar ese reto, por la sencilla razón de que se da cuenta que el agua es gratis, por la sencilla razón de que se da cuenta que el sol es gratis. Pero el sol no va a existir para siempre. Por otra parte, el agua que en realidad se vive es el agua eterna. El agua que en realidad se vive es el agua que brota de Dios, y la única agua que ha brotado de Dios es el agua de Cristo. Y no solamente agua, sino también la aspersión de la sangre que habla mejor que la de Abel. Porque no solamente es considerado el cáliz en sí, sino que el cáliz en sí también tiene sangre. Cuando en realidad la humanidad se da cuenta de que estos son los propósitos que ella no tiene suficientemente claros, se asusta a sí misma y tiende a abofetear. Pero en concreto, ¿por qué razón ha de abofetear? ¿Porque ha hecho bien? Entonces, si ha hecho bien, en ese caso, ¿por qué abofetea? Si supo desprenderse de su propia existencia, si supo vivir según las cosas de Dios, ¿por qué razón la humanidad ahora se da cuenta de que, aun cuando tenga tantos lujos en sí,
Aun cuando sea esa gran Babilonia, en ningún momento se podrá dar cuenta de que puede sobrevivir a una tormenta, porque en realidad Dios hace que las tormentas surjan. Pero no penséis que se trata de una tormenta en los mares como se puede dar, sino la tormenta a la que me refiero ya sabéis la que es, a esa tormenta interior en vuestras vidas que no os deja ser felices. Porque si supierais ser prudentes, pararos a pensar y a reflexionar que todas estas cosas son muy preciosas, pero que son simple y llanamente cosas, y que lo importante es encontrar una sola de ellas. No es importante buscar muchos caminos, sino solamente seguir un solo camino. Es más claro aún, lo importante no es mirar hacia ese exterior, sino importante es saber mirar dentro de nosotros mismos y saber encontrar en nosotros la fuente de agua viva. Es más, me atrevería a profundizar en el aspecto de que todas las cosas no se pueden decir, porque si dejaran todas las cosas en realidad, en principio, vosotros las rechazaríais y en principio vosotros no las aceptaríais por la sencilla razón de que son cosas que os duelen. Así que en concreto lo importante es eso, que sepáis aprovechar el momento que os brinda la vida de permanecer aquí. Pero por más reinos que puedan llegar a ocupar sobre la faz de la tierra, lo importante es si sabemos aceptar que esos reinos vienen de Dios. Pero precisamente no el reino mismo que nosotros vemos es el que viene de Dios. No son todas las cosas materiales que podemos llegar a abarcar en un momento dado, sino que es precisamente nuestra propia evolución espiritual, es ese limpiar primero por dentro. Ahora sí que se ven mejor las cosas, por la sencilla razón de que la puerta grande es de la Gran Babilonia. La puerta grande es la que siempre nos ofrece los ojos externos, pero la puerta estrecha es la de nuestro interior y por esa es muy difícil pasar. Es tan difícil pasar que precisamente es lo difícil lo que te llega a forjar, lo que nos llega a forjar en un momento dado. Pero las cosas así dichas no se comprenden. Pero es que la solución no se halla en unos principios básicos, la solución se halla en practicar esos principios básicos. Pero la humanidad no quiere esto, por la sencilla razón de que no le conviene, por la sencilla razón de que no sabe ser prudente. En concreto, ya sabe que a través de la prudencia adquiere sabiduría. Pero es que no quiere este tipo de sabiduría. Ella solamente quiere una sabiduría vana y superflua, en nacer y morir de esa humanidad. Como bien vemos, esa humanidad, al correr de los tiempos, por más que llegase a expandirse, llegaba a morir. Pero es que en realidad, la verdad que yo tengo es eterna y esa no muere nunca. Esa vive para siempre en toda la eternidad. Y lo importante de esa verdad es que vive para Dios, y lo importante de esa realidad es que se manifiesta a través de Dios. Y estas cosas menos se comprenden aún, porque la humanidad no ha sabido ahondar en sí misma. La humanidad, aunque quiera empezar a echar raíces, aunque quiera llegar a crecer, se dará cuenta que habrá un pie muy grande que la aplaste, y ya no habrá forma de que pueda surgir. Y es una lástima, porque esa humanidad podría haber alcanzado las cotas máximas de su espiritualidad. Pero precisamente porque no se fijó en las cotas máximas de su espiritualidad, sino que se fijó en las cotas máximas de su materialismo, es que esta humanidad se perdió en esos sortilegios y es que esta humanidad se perdió en esos laberintos. Pero es que además son laberintos que no tienen salida, que puedes estar allí dando vueltas y vueltas que nunca encontrarás la salida. No es un laberinto que te lleve directamente hasta donde tienes que ir y que tú sepas y conozcas bien el camino, sino que es un laberinto con todas las salidas cerradas. Es un callejón sin salida. Y cuando la humanidad se mete así en ese callejón sin salida, es cuando haya su propio perjuicio, porque no sabe en concreto que Dios existe. Y es una lástima, porque la misma humanidad ha creado para sí muchos dioses y sin embargo no ha reconocido al único y al verdadero. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Precisamente eso es lo importante, el que ante tantas tinieblas que nos ofrece el mundo exterior,
nosotros podamos escuchar la voz interior de la verdad. Cuidado, no de nuestra verdad, sino de la verdad. Porque todo el que es de la verdad oye, porque todo el que es de la verdad llega en sus oídos a ser abiertos y a escuchar la voz de Dios en su interior. Pero lo que en realidad sucede es que la humanidad esto no lo comprende o no lo quiere comprender, por la sencilla razón de que se daría cuenta que se salvaría a sí misma, y ella quiere salvarse mediante otros principios, lujos, y ella quiere salvarse mediante otros y otros artificios y otros engaños. Ella cree, la humanidad en sí, que es mediante sus riquezas que puede llegar a condenar o a salvar. Se hace dioses para sí misma porque no es capaz de vivir con un solo Dios. En realidad la humanidad en sí no tiene ningún poder en absoluto, porque la humanidad en sí vive ensoberbecida en sí misma, y en este caso no aplica el corazón. En este caso el cerebro se irá atrofiando paulatinamente, el cerebro de esta humanidad se irá disminuyendo en sus facultades por la sencilla razón de que no hay sangre suficiente que llegue así, y puede provocar un síncope y pueda a su vez provocar un derrame cerebral, porque esto es lo que busca la humanidad a través de ese afanarse, a través de ese estrés, de que hoy comulgamos con un Dios y mañana comulgamos con otro. Y no, la humanidad en sí se reúne en ella misma y se dice que hay libertad de culto. Se reúne en sí misma y se dice que hay libertad de expresión. Pero precisamente porque busca esa libertad de culto y porque busca esa libertad de expresión, es que las cosas no le salen bien. Porque en realidad el único culto y la única libertad que debe existir ha de ser la de Dios. Y la única expresión que ha de existir precisamente es esa, el que Dios se manifieste en nosotros. Pero esto la humanidad no lo quiere comprender porque no le conviene, porque por otra parte se da cuenta de que este camino para ella resulta muy difícil y de que ese camino para ella, como tiene tantos lujos a su alrededor, resulta muy penoso, por la sencilla razón de que no supo aprovechar a tiempo las cosas buenas que se le dieron, entonces perdió todo cuanto tenía de sí, por la sencilla razón de que metió demasiadas cosas en su saco para llevárselo al paraíso y no se dio cuenta que en el paraíso no las aceptaban. Y en este caso, la humanidad tiene las de perder, porque mucho reírse, pero en realidad las cosas aquí son muy serias. Las cosas aquí son tan serias que hoy por hoy no existe hermandad en el mundo, por la sencilla razón de que se le niega el pan al necesitado, por la sencilla razón de que se permite tener el yugo sobre el oprimido, por la sencilla razón de que se insulta al huérfano y a la viuda, por la sencilla razón de que se persiguen a los propios hermanos, por la sencilla razón de que se matan entre ellos mismos. Y si es una humanidad así, que aparte de tener sus muchos dioses y aparte de ser la gran Babilonia, se da cuenta que en concreto ha de venirse a tierra y ha de venirse a pique con todo lo que construyó. Es ese azufre del sarmiento del que hablábamos, que en concreto esto ha de ser peor que Sodoma y Gomorra, porque son muchas las cosas malas que se han ido acumulando en esa humanidad y que la humanidad en sí no ha sabido desprenderse, no ha sabido limar esas asperezas para poder fundirse en sí misma, sino que pensó que adornándose se haría muy grande, cuando en realidad debía haber empezado por limpiarse por dentro. Y esto nunca lo comprendió. En realidad fue lo que pasó con Jesús, el llamado Cristo. Todos en concreto lo que esperaban era un gran rey que supiera vestirse en gran magnificencia, esperaban un emperador del universo, un emperador universal que les sacara de la opresión de los romanos y librase al pueblo de ese castigo que ellos mismos se habían buscado. Pero lo curioso es que no supieron reconocer en aquel individuo que entraba en un asno al verdadero Hijo de Dios. Actualmente se viven casos en que los príncipes saben vivir en humildad y actualmente se viven casos en que las princesas saben reconocer en un mendigo a un rey. Pero es que precisamente lo que no venía Jesús era a pedir, sino a dar.
porque las obras de la humanidad son malas y ningún árbol malo puede dar frutos buenos, sino que precisamente ha de ser arrancado y echado a la Gehenna, al fuego eterno. Y son malas las obras de la humanidad por la sencilla razón de que el hermano se sigue muriendo de hambre y precisamente en el mismo mundo y en las mismas circunstancias en que viven todos los poderosos y todos los que con su poder pueden repartir el pan, no lo hacen. Pero entonces la humanidad lo que hace es echarle la culpa a unos cuantos y con eso se cree que ya lo tiene todo solucionado. Pero el error lo tiene la propia humanidad, que no ha sabido realmente desprenderse de sus propias cosas terrenales para poder aceptar la voluntad de Dios. Por otra parte, también, la humanidad se piensa que es mañana cuando va a hacer eso, cuando precisamente es el hoy lo que cuenta. Y se dice, muy bien, como tarda mucho en venir el amo, pues entonces yo me voy a dar a los grandes placeres y a los grandes lujos, y ya mañana me ocuparé yo de que mi hermano no se muera de hambre. Pero es precisamente el hoy lo que cuenta, porque es precisamente el hoy cuando habrá de llegar y como en concreto no se sabe en qué momento habrá de ser. Lo importante es mantenernos alertas, el que la propia humanidad se mantenga alerta continuamente haciendo el bien, porque el que nada tiene. Por otra parte, ya matan. Ya no con la bomba atómica, porque al fin y al cabo son juguetes en manos de niños traviesos con inquietudes traviesas, sino más que todo el principal motivo de la muerte de otro ser humano pues puede ser el cónyuge, una disculpa, cualquier cosa, pero matar. O si no, simplemente pues las guerras. Si alguien ve que, no sé, que no le gusta que en su país haya mucha gente, pues simplemente les dice, ¿por qué no se matan? Y así van a la guerra y matan al propio hermano. En vez de prácticamente coger, parar los fusiles y decirle, bueno, ¿ustedes realmente quieren la guerra? Pues vayan ustedes dos, se baten allí y el que gane de los dos, pues entonces se firmará lo que se tenga que firmar. Pero tampoco creo que ese sea el remedio. Yo creo que la única forma es el diálogo, la única forma es el entendimiento. Pero es que estas cosas la humanidad no comprende o no las quiere comprender porque no le conviene. Porque el día en que la humanidad se pare a reflexionar y termine de ir en esa loca carrera como va, de pensar que las cosas buenas son las cosas materiales, entonces quizá ese día empiece a reflexionar y se empiece a dar cuenta de lo hermoso que es vivir. Porque en concreto, en las distancias que así nos absorben, nos damos cuenta que no pueden en ningún momento llegar a concretar un asunto, por la sencilla razón de que la humanidad no sabe ni reconocerse a sí misma. Y esto es triste, por la sencilla razón de que la misma humanidad, así andando, sabiendo que lo tiene todo, no llega a tener absolutamente nada. Lo importante precisamente es no abandonar esa fuente de la sabiduría. Lo importante es caminar por la senda de Dios para habitar en perpetua paz. Porque en realidad, entre los mismos humanos hay una especie de contaminación que parece como si atrajese, de alguna manera u otra, el hecho de que le dijesen que podría realizarse en esas circunstancias. Pero en realidad son las circunstancias que se tienen que saber rechazar, por la sencilla razón de que aquí lo único que se ha de hacer es la voluntad de Dios. Realmente es indispensable esperar del Eterno la redención. Es indispensable esperar del Santo la alegría, precisamente porque la única alegría que se puede tener es esa alegría interna. Yo no puedo realmente sonreír en un mundo injusto y cruel. Yo no puedo sonreír en un mundo donde realmente la gente se come los propios huesos de sus propios semejantes. Esos huesos han de ser resucitados algún día y esas cenizas habrán de ser levantadas alguna vez. Pero el género humano no se da cuenta de que trae consigo muchas iniquidades y que debe ir y empezar desde ahora, ir limpiando sus asperezas, ir limpiando, ir limando todo cuanto tiene dentro de sí para irse perfeccionando en sí misma. Es más, por otra parte está el hecho de que si en conjunto la misma humanidad
no puede realizarse plenamente en ese objetivo, porque en conjunto la humanidad no puede abrigar tal esperanza, debe hacerlo, pues, cada uno de ese conjunto. Pero lo importante es que ese cada uno es el mismo reflejo de la misma humanidad y viceversa. Así que la humanidad en sí debe saber reconocer su bajeza, porque es muy bajo y es muy cruel el que teniendo al propio hermano allí, no pueda ver que se siguen divirtiendo en grandes banquetes, que se siguen divirtiendo en grandes galas con sonrisas muy amplias, mientras aquel se muere prácticamente allí de hambre, mientras ellos están discutiendo de cuánto invertirán esta vez. Es muy triste ese tipo de ruina, prácticamente. Porque en realidad si supiera la humanidad en concreto que solamente existe un solo Dios, si supiera la humanidad en concreto que todos los caminos de la sabiduría los conoce Dios, realmente que los astros brillan porque así lo quiere Dios, que la mar no se enfurece si es que no quiere Dios, si supiera la humanidad tantas cosas, pero no, esas cosas, como son dadas gratis, pues la humanidad cree que tiene directo acceso a ello. Pero el día que se le pudran los pulmones de tanto smog, el día que se le pudran los pulmones de no poder respirar porque en la atmósfera no hay aire, entonces ya me diréis realmente si vais a esperar a envejecer para empezar a hacer realidad lo que ha de ser realidad. Yo creo que la humanidad, si sabe que ha de tener redención, ha de empezar a redimirse a sí misma. Si sabe que ha de tener esperanza, ha de poder establecer un criterio nuevo. Debe saber darle nuevos valores a todas las cosas. Debe saber renovarse eternamente. Pero precisamente la humanidad esto no lo comprende. Por la sencilla razón de que ellos creen que una eternidad solamente es un lapso de vida. Y esto es muy triste. Porque la eternidad es en sí eternidad. No precisamente un instante en sí, prácticamente una existencia o la existencia de la humanidad en sí. Porque lo importante es que esa humanidad, ya anciana, ya lo que sea, sepa reconocer que es Dios el que ha hecho todo. Pero no solamente en la ancianidad de sus tiempos, sino precisamente desde su propia juventud, sepa establecer los principios básicos y mantenerse en esos principios, que es precisamente lo más difícil. Porque no solamente es crear los principios y pensar en libertad, pensar en paz y pensar en todo lo mejor, y luego hacer todo lo contrario. Porque es muy hermoso que existan las cosas que existen ahora, pero ¿de qué valen si no se practican? Cuando me acerco a las tinieblas, mi luz rompe las tinieblas por doquier.